Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con la exhortación apostólica del Existe del Papa León XIV sobre el amor hacia los pobres. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima, pidiendo su intercesión para que en este día, en esta jornada, todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, sea en nombre del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos pues con esta lectura y reflexión, meditación de esta exhortación apostólica de Lexis del Santo Padre León XIV sobre el amor hacia los pobres. Y eh, en la continuidad de lo que veníamos comentando, surge precisamente el origen de la opción de Dios por los pobres. Dios opta por los pobres y así comienza el segundo capítulo de este documento. Dios, dice el Papa León XIV, que es amor misericordioso, tiene un proyecto de amor, ¿verdad? Y ese proyecto se extiende y se realiza en la historia. Y es ante todo su descenso y su venida entre nosotros para liberarnos de la esclavitud, de los miedos, del pecado y del poder de la muerte. Y con esta mirada misericordiosa de Dios, el corazón lleno de amor, Él se dirigió a sus criaturas haciéndose cargo de su condición humana y por tanto de su pobreza. Y precisamente para compartir los límites y las fragilidades de nuestra naturaleza humana, Él mismo se hizo pobre, nació en carne como nosotros, lo hemos conocido en la pequeñez de un niño colocado en un pesebre y en la extrema humillación de la cruz. Ahí compartió nuestra pobreza radical, que es la muerte. Precisamente me llama mucho la atención y muy interesante esa última parte. Compartió nuestra pobreza radical, que es la muerte. Como solemos decir, ¿verdad? Muy comúnmente nosotros, solo voy a llevarme un puño de tierra cuando uno muere. Otros dicen, pues no te llevarás nada el día en que te mueras, ¿no? En el día en que llegue la muerte, no hay otra cosa más que el final de una etapa, de un periodo. Y precisamente pienso yo que al decir el Papa León XIV, esta pobreza radical que es la muerte, es la pobreza en extremo,
totalmente. Ahí quedamos en la nada. Em, la muerte es considerada como la ausencia de vida, es considerada como el término de la vida y todo lo que compete al cuerpo, biológicamente hablando, pues la pérdida de todos los sentidos, de todas sus funciones. También la muerte es considerada como la nada. La muerte es considerada como el paso a otra vida común o una vida eterna. ¿Verdad? En ese sentido, precisamente podríamos nosotros decir cuál es el sentir de nosotros, qué hemos pensado nosotros, qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para ese día de nuestra muerte. ¿Cuándo es ese día radical de nuestra muerte? La pobreza extrema de nuestra muerte. No lo sabemos, pero debemos de estar preparados. Y también nosotros estamos ya terminando un periodo en la iglesia, que es este ciclo litúrgico, el ciclo C, este 2025. Estamos terminando el año jubilar de la esperanza y estamos entrando ya también al inicio de un nuevo ciclo litúrgico, un año nuevo en la iglesia, como también un año nuevo en lo civil. Y nos preguntamos aquí precisamente lo que sucede en estos tiempos, ¿no? La radicalidad de un Dios que envía a su Hijo Jesús dejando la gloria. Podríamos hablar también en sentido figurado que Jesús muere a su gloria, viene, se encarna entre nosotros y a su vez muere radicalmente. La muerte es la pobreza radical, asume también la muerte, nuestra propia muerte. Y entonces, en ese sentido, nosotros, nosotros también asumimos esa condición y Cristo la asume completamente. Tanto es así que seguramente lo vamos a escuchar más adelante. Jesús en la cruz no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza y dónde ser sepultado. Entonces, una pobreza radical que es la muerte. Ya lo hemos compartido un sinfín de veces en los programas anteriores. Habrá que preguntarnos qué tanto hemos pensado, sentido, proyectado, preparado para ese momento radical. Se comprende, pues, dice el Papa León XIV, por qué se puede hablar también teológicamente de una opción preferencial de Dios por los pobres. Una expresión nacida en el contexto del continente latinoamericano y en particular en la Asamblea de Puebla. Aquí quiero hacer un paréntesis porque la opción preferencial por los pobres, así en simple cosa, la opción preferencial por los pobres nació en el contexto latinoamericano, ¿verdad? Pero tiene una raíz también en la teología europea. Y, y aquí la cosa interesante eh, que aquí en Latinoamérica comenzó la opción preferencial por los pobres, sin el sujeto Dios, ¿verdad? Pero teológicamente se dice la opción preferencial de Dios por los pobres. Es, digamos, una expresión, como dice bien el Papa León XIV, nacida en Latinoamérica, especialmente en la Asamblea de Puebla, aquí en México. Pero si ustedes se ponen a escuchar, a un poco indagar la teología latinoamericana, la teología de la liberación, todos hablan de la opción preferencial por los pobres, quitando, digamos, un poquito a el nombre de Dios. Pero debe de estar ahí incluido, puesto que la opción no es nuestra, la opción es de Dios. La primera opción es Dios. Él hace su opción.
Y obviamente la teología latinoamericana asume, ¿verdad?, a este Dios que se hace una opción preferencial por los pobres. Entonces ahora sí ya comprendo porque yo les comento que yo siempre he escuchado la opción preferencial por los pobres, pero ya en el contexto de lo que está diciendo el Papa León XIV, se habla de esta frase completa, ¿sí? La opción preferencial de Dios por los pobres. Y esta es una expresión netamente nacida en nuestro territorio, en la Asamblea de Puebla, que viene a ser una de las asambleas más importantes que ha tenido nuestro país y nuestro continente americano, la Asamblea de Puebla. Pero también, obviamente, esta opción preferencial de Dios por los hombres ha sido bien integrada también en el magisterio de la Iglesia. Y esta preferencia no indica nunca un exclusivismo o una discriminación hacia otros grupos que en Dios serían imposibles. Este desea subrayar la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la debilidad de toda humanidad y queriendo inaugurar un reino de justicia, fraternidad y solidaridad. Se preocupa particularmente de aquellos que son discriminados y oprimidos, pidiéndonos también a nosotros, su iglesia, una opción firme y radical en favor de los más débiles. Entonces, esta expresión, la opción preferencial de Dios por los pobres, no es una preferencia exclusivista o discriminatoria a otros grupos, puesto que todos tienen la necesidad de Dios. El claro ejemplo de estar con todos, inclusive comer con ellos, estar en su casa de ellos, es Jesús. Y me refiero a ellos con los fariseos, con las autoridades de su época, puesto que también compartió Jesús la experiencia de su vida y la experiencia del Evangelio a todos ellos. La opción está también en nosotros, en elegir eso que el Señor mismo ha anunciado que es su Evangelio. Por eso, anteriormente decíamos, hay pobres que no quieren dejar su pobreza, teniendo la oportunidad de salir. ¿Por qué? Porque han hecho una opción. Y la libertad marcada también por Dios no obliga, ¿verdad? No es una imposición, sino que nos deja la libertad. Por eso dice el Señor, los pobres estarán siempre con ustedes. La cosa es que está en nuestra opción. Entonces, esta preferencia de Dios no es exclusivista ni discriminatoria a nadie, ¿verdad? Porque para el mismo Dios es imposible discriminarlos, ¿verdad? Sino que simplemente se compadece el Señor ante la pobreza y la debilidad de toda la humanidad, queriendo resaltar precisamente las virtudes generosas del reino de Dios. ¿Y cuáles son esas virtudes? La justicia, la fraternidad, la solidaridad por aquellos que están precisamente discriminados y oprimidos, que son precisamente los más débiles. Por eso la iglesia hace también una opción firme y radical en favor de los más débiles, ¿verdad? Entonces, en esto que estamos comentando, no solo es la pobreza como tal, o los pobres como tal, sino los más débiles. Aquí se engloban todos los grupos, todas las personas, todos aquellos a los que se les puede hacer justicia, aquellos que se puede vivir en fraternidad y de aquellos con los que nos podemos solidarizar. Y que en sin fin la iglesia tiene muchísimo que hacer. Ahora, dice el Papa León XIV, se comprenden en esta perspectiva las numerosas páginas del Antiguo Testamento. Ahora vamos un poquito a ver qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de esta opción
preferencial de Dios por los pobres y de la Iglesia, su opción firme y radical en favor de los más débiles. Y entonces Dios es presentado como amigo y liberador de los pobres, aquel que escucha el grito del pobre e interviene para liberarlo. Dios. Salmo 34, 7. Entonces Dios sale aquí como amigo y liberador de los pobres. Dios también es refugio del pobre por medio de los profetas, especialmente Amós e Isaías. Hablan de eso. ¿Sí? De hecho, el profeta Amós es considerado el profeta de la solidaridad, el profeta social, como también algunas partes del profeta Isaías. También denuncia las iniquidades en perjuicio de los más débiles y dirige a Israel la exhortación a renovar también el culto desde dentro, porque no se puede rezar ni ofrecer sacrificios mientras se oprime a los más débiles y a los más pobres. Este es un contexto maravilloso, ¿verdad? De este Dios que exhorta a Israel a renovar su culto, pero desde dentro. Ya lo exterior, pues ya lo saben hacer, ya lo exterior ya es una manifestación pública, pero lo que está adentro, porque no se puede rezar, dice, ni ofrecer sacrificios mientras se está oprimiendo a los más débiles y a los más pobres. Ya lo escucharemos en el Evangelio más adelante, en en ese perdonar de Jesús, ¿no? Cuando está enseñando el perdón y les dice, ¿verdad? Em, ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿No? Pedro le dice a Jesús, 7 veces. Y el Señor contesta, no solo 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Verdad? Entonces, el perdón, ¿verdad? El culto, dice el Señor, y no quiero sacrificios, sino conocimiento de Dios. Ir más allá, ¿verdad? Porque los sacrificios los pueden hacer, el perdón se puede realizar siempre y constantemente, ¿verdad? Y también dice, si tú vas a dejar tu ofrenda al altar y tienes problemas con tu hermano, ve y reconcíliate con él, ¿no? Puesto que hay mucho que hacer, mucho que realizar antes de presentarte ante Dios. Y desde el comienzo de la escritura manifiesta con mucha intensidad el amor de Dios a través de la protección de los débiles y de los que menos tienen, hasta el punto de poder hablar de una auténtica debilidad de Dios por ellos, ¿verdad? Entonces, en la escritura manifiesta con mucha intensidad el amor de Dios a través de la protección de los débiles, de los que menos tienen, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos, dice el Papa León XIV, la auténtica debilidad de Dios, ¿verdad? Es precisamente los débiles, ¿sí? Digamos que sería como como todos, ¿no? Siempre decimos, ay, todos tienen una debilidad, ¿verdad? Pero en el sentido positivo, en el sentido positivo de Dios es precisamente estar con los más débiles. Y en ese engloba a todos. Ahora, el corazón de Dios tiene un sentido preferencial para los pobres y todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres, ¿no? Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un apostolado, como decimos aquí en la Legión de María. ¿Cuál es tu apostolado a realizar? ¿Verdad? Y te piden hacer un acto durante la semana. Pero además de eso, también ese trabajo que tienes que realizar en tu apostolado, de hacer algo, tu apostolado también implica realizarte en los demás, poder ir a hacer más, ¿sí? Y siempre habrá una opción que hacer durante la semana, 1 o 2 veces, siempre habrá eso que el Señor, a través de eso, nos va concediendo la redención, ¿verdad? Y entonces el corazón de Dios tiene pues un sitio especial para todos los pobres, los débiles, ¿no? Eso en el contexto del Antiguo Testamento. Vamos ahora
a este Jesús Mesías pobre en el contexto del Nuevo Testamento, porque Jesús viene, ¿verdad? Hay una expectación de todo el pueblo de Israel esperando la llegada del Mesías. Inclusive Herodes, que no era judío, Herodes el Grande, eh, él está también en esa expectación y su expectación se vuelve tan atormentadora cuando llegan los sabios de Oriente y le comentan que ha nacido el Mesías. ¿Dónde está el Mesías? Él mismo, ¿verdad? Se ve como si le fueran a quitar algo, ¿verdad? Ve la irrupción de Dios ya en el mundo, pero sin conocer a Dios, sin saber quién es el Mesías. Simplemente él está esperando a alguien que va a venir con poder y que seguramente se lo imaginó como un soldado, como un guerrero, como un revolucionario, con tropas y demás, ¿verdad? Entonces dice: "Hay que matar al niño, hay que encontrarlo y matar a todos esos niños de esa región, porque no quiero que vengan a destruir mi reino", ¿verdad? Entonces Jesús nace precisamente pobre, puesto que también esperaban los judíos esa misma expectación, que naciera el Mesías en un lugar, políticamente hablando, estable, ¿no? Es decir, un palacio, con alguna familia de alta posición. Mm, Eso lo imaginaban. Pero el Mesías no viene entre lujos, ¿verdad? Entre palacios, sino viene en la pobreza, ¿sí? Entonces, este Jesús Mesías esperado es un Jesús Mesías pobre. Y toda la historia veterotestamentaria de la predilección de Dios por los pobres y el deseo divino de escuchar su grito, que he evocado brevemente, dice el Papa León XIV, encuentra en Jesús de Nazaret su plena realización. Entonces, toda la historia veterotestamentaria, todo el Antiguo Testamento, se centra en la persona de Jesús de Nazaret. Ahí está toda la realización de nuestra historia y de la historia de la salvación. En su encarnación, Él se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Aquí encontramos ya lo que les decía al principio, ¿no? Dejar su gloria, que podemos decir en sentido figurado, que también muere a su gloria y se encarna, ¿verdad? Él se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. Filipenses 2:7. Y de esta forma nos trajo la salvación. Se trata de una pobreza radical, fundada sobre su misión de revelar el verdadero rostro del amor divino. Y aquí hay que confrontar al evangelista San Juan, capítulo 1, versículo 18, y la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. ¿Verdad? Entonces se trata de una pobreza radical. Y entonces aquí encontramos que ya el Papa ha hablado de una pobreza radical que es la muerte. Y aquí está hablando de una pobreza radical fundada en la misión de Jesús, que es mostrar el rostro del amor divino, el amor misericordioso del Padre. Y por tanto, con una mirada, por tanto, con una de sus admirables síntesis, San Pablo puede afirmar: ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, a fin de enriquecernos con su pobreza. Segunda de Colosenses, segunda de Corintios 8:9. Y entonces encontramos aquí una verdadera opción. Se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Va a decir Jesús más adelante en su vida ministerial, eh, en su oración sacerdotal, en
el Evangelio de San Juan, Jesús está orando por la gloria, ¿no? Le dice a su Padre que le devuelva su gloria, gloria que antes tenía junto a él. Y en esa oración le pide al mismo Dios, su Padre, que también le dé la gloria a quienes han estado con él, quienes han creído en él. Está hablando de sus apóstoles, de sus discípulos. Después dice, y también quiero que estén conmigo todos aquellos por quienes van a creer a través de ellos, ¿verdad? Para que estén conmigo. Entonces, el Señor afirma también que en medio de la debilidad y de la pobreza del ser humano, le pide a su Padre la gloria, ¿verdad? Hacernos ricos con su pobreza, volver a la gloria a esa creación maravillosa de haber hecho Dios al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, y darle otra vez su vitalidad. En efecto, también dice el Papa León XIV, el Evangelio muestra que esta pobreza incidió en cada aspecto de su vida, ¿verdad? Desde su llegada al mundo, Jesús experimentó las dificultades relativas al rechazo, ¿verdad? Una de las cosas que siempre se hace cuando hay un pobre, un indigente, un marginado, un enfermo, cualquier tipo de debilidad, siempre es el rechazo. Lo primero es rechazarlos. Entonces, Jesús lo experimenta también en ese sentido del rechazo desde su nacimiento. ¿Sí? El evangelista Lucas narra la llegada a Belén de José y María, ya próxima a dar a luz, y observa con amargura, no había lugar para ellos en el albergue. Lucas 2:7. Entonces hay una conmoción, no encontrar un lugar. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es de repente poder establecerse, mm, poder estar bien o estar en paz, poder tener los recursos a su alcance y tantas cosas, ¿no? Y aquí, seguramente José y María pensaban que al llegar a Belén, pues iban a encontrar algún espacio, algún lugar donde pasar esos días, puesto que habían sido convocados, que dice el evangelista Lucas, a un censo, a empadronarse, ¿no? Cada quien en su ciudad. Y bueno, van para ese lugar y resulta que ahí le llega el momento de dar a luz a María y pues con tristeza ven que no hay lugar para ellos en el albergue y en ningún sitio, ¿verdad? Y entonces le ofrecen, de entre todos los lugares que hay, el pesebre, el lugar donde están los animalillos, ¿verdad? Y Jesús nació pues en esas condiciones humildes, recién nacido fue colocado en un pesebre y muy pronto para salvar de la muerte sus padres huyeron de Egipto. Y aquí entramos al siguiente episodio, ¿verdad? Después de lo que comentaba de Herodes el Grande, se entera del Mesías esperado, pues manda a matar a todos esos niños y José y María, sobre todo José, a través del sueño, sabe que va a suceder algo por indicación divina y recurre a huir, ¿no? Vámonos de aquí, ¿verdad? Y se van a Egipto. Mateo 2:13 al 15. Al inicio de la vida pública fue expulsado de Nazaret después de haber anunciado que en él se cumple el año de gracia del que se alegran los pobres. Jesús fue expulsado muchas veces de muchos lugares, ¿verdad? Especialmente de Nazaret. Por eso algunos le llamarán el Nazareno. Le expulsan por anunciar el año de gracia, ¿verdad? La alegría a los pobres. ¿Sí? Acuérdense que cada año jubilar en el pueblo de Israel había la desaparición de todos los esclavos y pobres y todo como que volvía a la normalidad. ¿Sí? Eh, no habrá opresión, pero en cierto sentido sí había opresión de parte de algunos judíos con algunos esclavos o con algunos propios hermanos que vivían sujetos a otros, en fin, pero había el año de gracia.
y Jesús inaugura un año de gracia, el cual hace que los de Nazaret pues se enfaden con Jesús y, ¿sabes qué? Vete, vete porque no es año de gracia, no estamos en año jubilar y tú estás diciendo algo que transgrede las normativas de la liturgia, del culto, del desarrollo del pueblo, ¿no? Interesante, ¿no? Jesús es expulsado de su propio territorio. No hubo un lugar acogedor ni siquiera a la hora de su muerte, como comentábamos, ya que lo condujeron fuera de Jerusalén para crucificarlo. Marcos 15:22. Eh, Había un lugar para las ejecuciones en Israel eh, y lo sacaron de Jerusalén, ¿sí? Al Gólgota, al Calvario. Y esta fue la condición que se puede resumir claramente la pobreza de Jesús, puesto que inclusive no tenía Jesús donde ser sepultado. Todos en Israel tenían un lugar para ser sepultado. Jesús no tenía ni eso. Y entonces un hombre muy importante en el tiempo de Jesús, José de Arimatea, pide bajar a Jesús de la cruz a Pilato y se lo conceden, puesto que era una persona importante, José de Arimatea. Y dice el Evangelio que se extrañó Pilato de que ella hubiera muerto. Y José de Arimatea, teniendo posibilidades económicas y todo eso, eh, lleva una tela nueva, fina, para bajar el cuerpo del Señor, colocarlo en el sepulcro, excavado solo pues exclusivamente para José de Arimatea. Y ahí enterraron a Jesús, pobre entre los pobres, ¿verdad? Y en esta condición entonces se puede resumir claramente la pobreza de Jesús. Se trata de la misma exclusión que caracteriza la definición de los pobres. Ellos son los excluidos de la sociedad. Jesús es un excluido de la sociedad. Jesús es la revelación de este privilegium pauperum, el privilegio de los pobres. Él se presenta al mundo no solo como Mesías pobre, sino como Mesías de los pobres y para los pobres, ¿verdad? Mesías de los pobres y para los pobres. Y no solamente Él, sino de los pobres y para los pobres. Hay algunos indicios también a propósito de la condición social de Jesús. En primer lugar, Él realizaba el oficio de artesano carpintero. Marcos 6:3. Se trata de una categoría de personas que vivían de un trabajo manual. Además, al no poseer tierras, eran considerados inferiores respecto a los campesinos. Había una jerarquía también, como en todos los estados, siempre hay jerarquías, ¿no? O posiciones sociales, más bien posiciones sociales. Eh, Inclusive los campesinos eran superiores a los artesanos, ¿no? A los carpinteros. Yo les he comentado en otras ocasiones, no es que José tuviera una mueblería, puesto que no era así. eh, Era un artesano, un carpintero, humildemente, ¿verdad? Y el poco trabajo que seguramente le pedían o alguna cosa, pues él lo realizaba, ¿no? Y Jesús aprendió precisamente el ser artesano y carpintero, ¿verdad? Este oficio, estos oficios que eran los más sencillos, ¿verdad? Y los campesinos, en cambio, tenían posiciones de tierra, ¿eh? Tenían dónde sembrar, tenían de dónde vivir más, ¿verdad? Socialmente hablando, más económicamente alto, ¿sí? Y cuando el pequeño Jesús fue presentado en el templo por José y María, sus progenitores ofrecieron una pareja de tórtolas y dos pichones. Lucas 2:22-24, que según las prescripciones del libro de Levítico 12:8 era la ofrenda de los pobres, ¿sí? O sea, para los pobres todos tenían que ofrecer sacrificios, todos. No había excepción. Eran todos. Y para los más pobres eran los dos pichones, perdón,
tórtolas o los pichones. Un par, pues, de tórtolas o de pichones. Y era esta, pues, la ofrenda prescrita por el Levítico. Un episodio evangélico significativo también es el que relata cómo Jesús, junto con sus discípulos, arrancaban espigas para comer mientras atravesaban los campos. Marcos 2, 23, 28. Y esto, espigar los sembrados, solo le era permitido a los pobres. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, también, puesto que Jesús con sus discípulos tuvieron hambre y vieron los sembrados y empezaron a cortar las espigas y a comer. Y aquí viene una situación complicada porque los fariseos, si no mal recuerdo, son los que ven esa actitud y le reclaman a Jesús. Esto que estás haciendo no les corresponde, ¿verdad? Obviamente porque le correspondía a los pobres. ¿Verdad? Pero más que, yo creo que aquí hay otra situación, una situación más, que era cortarlos en sábado. Entonces aquí se juntan dos cosas. La cuestión del sábado, que era irrumpir en la ley, ¿verdad? Trabajar en un día sábado, que no les tenía permitido, mucho menos, ¿verdad? De esta parte de recoger las semillas o las espigas de los sembrados. Ya dos cosas importantes. Uno, el día sábado, no deben de trabajar, transgreden la ley. Segundo, a ellos no les estaba permitido a los pobres, porque a Jesús, a pesar de que su pobreza, pues tenía discípulos y apóstoles. Entonces los fariseos decían, pues este no necesita nada, puesto que él tiene con quién juntarse. ¿Sí? No es que a Jesús lo vieran los fariseos como una persona que tuviera dinero o fama económica. No, simplemente no les estaba permitido, ¿no? Jesús mismo, ¿verdad? Luego de sí, dice, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20 y Lucas 9:58. Él, en efecto, ¿verdad? Es un maestro itinerante cuya pobreza y precariedad es signo de un vínculo, de su vínculo con el Padre, y es lo que le pide también a quien quiere seguirlo en el camino del discipulado, quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, es decir, la pobreza, la precariedad, ¿verdad? Que es un signo de vínculo con el Padre, un signo de vínculo. Hay muchos vínculos con Dios, pero Jesús escoge la pobreza y la precariedad, para ser itinerante, ir caminando, ¿verdad? De pueblo en pueblo, precisamente para que la renuncia a los bienes, las riquezas y las seguridades de este mundo sean signo visible de la confianza en Dios y de su providencia. Entonces es esta precariedad y esta pobreza de Jesús en el camino del discipulado, y quien quiera seguirlo es renunciar a todo, si solamente confiar en Dios y en su providencia. Es una radicalidad de Jesús, por eso la pobreza radical, más radical, era de Jesús. Ahora, aunado a esto, debíamos de preguntarnos si hay una organización en el mundo que está buscando em, desarrollos para eliminar la pobreza, el hambre y todo lo que hay, pues no se ha notado nada. ¿Ya? En cambio, Jesús se ha radicalizado en eso, ¿verdad? Y ha hecho que otros asuman también este camino del discipulado, que es difícil caminar de esa manera, pero hay una confianza completa en Dios y en su providencia de quien se arriesga a esto. Y esa es la invitación a nosotros también. Nosotros no quiere decir que tengamos que dejarlo todo, ¿verdad? Sino también en la confianza de Dios y su providencia, ser generosos, fraternos, hacer justicia, solidarizarnos con nuestros hermanos, sobre todo los más débiles, ¿verdad? Y finalmente, para ir terminando esta parte, al comienzo de su ministerio público, Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret leyendo el libro del profeta Isaías y aplicándoselo a sí mismo las palabras del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia
a los pobres, Lucas 4:18 e Isaías 61:1. ¿Verdad? Ya desde que se presenta en la sinagoga de Nazaret, donde después será rechazado, él mismo dice que ha venido a anunciar una buena nueva a los pobres. ¿Sí? Él, por tanto, se presenta como aquel que viene a manifestar en el hoy de la historia la cercanía amorosa de Dios, que es ante todo obra de liberación para quienes son prisioneros del mal, para los débiles y los pobres. Entonces aquí la manifestación de Jesús en esas palabras del profeta Isaías tiene tres cosas, ¿verdad? Liberar a los prisioneros del mal. ¿Verdad? Segundo, para los débiles. Y tercero, los pobres. Y estos signos, estos tres signos que acompañan la predicación de Jesús, son manifestación de ese amor y de la compasión con la que Dios mira a los enfermos, a los pobres, a los pecadores, a los excluidos, a los que viven, los que en virtud de su condición eran marginados por la sociedad, pero también por la misma religión. Los mismos judíos impedían a muchos otros encontrarse con Dios. Jesús mismo eh, en contra ya les dice, ¿verdad? Ustedes no dejan entrar y ustedes no quieren entrar, no dejan entrar a conocer a Dios, no quieren dejar entrar a que vivan el misterio del amor de Dios. ¿Sí? Él mismo, Jesús, abre los ojos de los ciegos, cura a los leprosos, resucita a los muertos, anuncia la buena noticia a los pobres. Dios se acerca, Dios los ama, Lucas 7:22. Y esto explica por qué Él proclama felices o bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Verdad? No está hablando de todo el reino, les pertenece a ellos. ¿Verdad? En efecto, dice el Papa León XIV, Dios muestra predilección hacia los pobres, a ellos se dirige la palabra de esperanza y de liberación del Señor, y por eso, aún en la condición de pobreza o debilidad, ya ninguno debe sentirse abandonado. ¿Verdad? Ninguno. Dios, cuando muestra su opción, cuando muestra su debilidad, cuando muestra su predilección, nadie que estando en esa condición de pobreza o debilidad debe de sentirse abandonado. Él siempre está con ellos, siempre está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia, si quiere ser de Cristo, debe ser la iglesia de las bienaventuranzas, dice el Papa León XIV. Una iglesia que hace espacio a los pequeños y camina pobre con los pobres, un lugar en el que los pobres tienen un sitio privilegiado. Santiago 2, 2 al 4. Por eso la idea de caminar en esta opción preferencial de Dios por los pobres, pues es hacerla también una opción nuestra. Eh, Nosotros nos encontramos con muchos enfermos, con muchos abandonados, con muchos marginados, nos encontramos con muchos encarcelados, nos encontramos con familias violentadas, con mujeres, madres que tienen hijos desaparecidos, en fin, hay muchas debilidades en las que el Señor nos está permitiendo poder hacer esa opción, ¿verdad? Están los indigentes y los enfermos, que son también incapaces de procurarse lo necesario para vivir. Se encontraban muchas veces obligados a la mendicidad, ¿verdad? También aquí encontramos algo muy interesante. Los indigentes y enfermos, ¿verdad? Eran incapaces en el tiempo de Jesús. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Mendigar. Ya estaban los leprosos mendigando. A esto se añadía también el peso de la vergüenza social, alimentado por la convicción de que la enfermedad y la pobreza estuvieran vinculados a algún pecado personal. Y esta era una cosa tremenda también en el pensamiento judío. Pensar que la enfermedad o la pobreza estuvieran vinculadas con un pecado personal y a veces hasta generacional. ¿Quién pecó él o sus padres? Le dicen a Jesús, ¿verdad? Entonces, esta realidad, ¿no? Hoy en día, los judíos, como siempre lo han hecho, ellos nunca han tenido o vivido en una pobreza radical. Han sido marginados, inclusive han querido exterminarlos, pero tienen tanta riqueza que para ellos la riqueza es algo que es como
una bendición de Dios. El ser rico es una bendición de Dios, ¿no? Pero el ser pobre es un pecado. Y si algún judío llega a caer en pecado, perdón, en la pobreza, es porque les cayó una maldición, es porque les cayó un pecado, cometieron un pecado. ¿Sí? Yo tengo entendido que no hay pobres entre los judíos, puesto que cuando alguno necesita siempre está el otro para ayudarles. Y hay cosas positivas de eso, ¿verdad? Pero también hay cosas negativas, ¿verdad? Pensar que el ser pobre es una cuestión de pecado. Imagínense cuántos pobres hay, cuántos pecados hay. Muchísimos entonces, ¿no? Pero esa no es la opción de Jesús, no es el pensamiento de Jesús, ¿verdad? Jesús se opuso con firmeza a este modo de pensar, afirmando que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Es más, dio un vuelco completo a esa concepción, como queda bien ejemplificado en la parábola del rico y del pobre Lázaro. Aquí el Papa le pone el nombre de Epulón al rico y que le dice, hijo mío, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento por no haber visto a tu hermano. Es muy simple el evangelio de Lázaro, ¿no? El evangelio de la parábola del rico y del pobre Lázaro, porque Lázaro estaba ahí en la casa, ¿verdad? En la puerta de su casa, en la puerta de su casa y también en la mesa, ¿no? Este, y no se da cuenta. Es un peligro no darnos cuenta de lo que hay, ¿verdad? Como está sucediendo ahorita, tantas instituciones no se dan cuenta de todo lo que está pasando y como que hay un velo, ¿verdad? Ojalá un día se rompa ese velo, se den cuenta de las realidades. Y finalmente, hermanos, entonces es claro, dice el Papa León XIV, que demuestra, entonces es claro que de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Y muchas veces, dice el Papa, me pregunto por qué, aun cuando las escrituras son tan precisas a propósito de los pobres, muchos continúan pensando que pueden excluir a los pobres de sus atenciones, ¿sí? O sea, quitarlos, ¿no? Y por el momento, dice, sigamos aún en el ámbito bíblico e intentando reflexionar sobre nuestra relación con los últimos de la sociedad y lugar fundamental para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y aquí ya comienza la misericordia hacia los pobres en la Biblia, ¿verdad? Pero entonces aquí nos encontramos ya con una cosa muy interesante, que precisamente es que hay quienes quieren, ¿verdad? Excluir a los pobres de sus atenciones, ¿verdad? Y es verdad, ¿sí? Hay lugares donde no quieren ver ese tipo de personas, ¿no? O ese tipo de debilidades, pero no hay una razón para no verlos. El rico es la imagen precisamente del no querer ver, de no querer estar, ¿verdad? Pero cuando llegue ese momento, nos daremos cuenta y nos vamos a arrepentir, seguramente, de no haber podido hacer algo por ellos. Bien, dejamos hasta aquí, hermanos, este tema. Continuaremos, si Dios nos permite, en la siguiente transmisión. Oramos por la pronta beatificación del siervo de Dios, Frank Duff. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Frank Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. Y en su inmenso deseo de compartir ese conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, Él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén.
Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos los permite, nos encontramos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.